Muy buenas tardes, alumnas de enfermería. Empezaremos pues la clase de hoy día y como ustedes habrán visto en la plataforma, hoy día nos toca hablar de preguntas, de diálogo, mejor dicho, porque para hacer diálogo hay que hacer preguntas, ¿verdad? Claro, porque si no, imagínense pues cómo vamos a elaborar una conversación si no hay preguntas. Por eso ustedes observan acá donde dice, a ver, estoy admitiendo un ratito, donde dice, para elaborar diálogos tenemos que hacer preguntas de toda clase, ¿no? Y luego dice, con su respectiva respuesta. Por ejemplo, pregunta con el verbo to be y también con los demás verbos que emplean sus respectivos auxiliares. Eso vamos a ver. ¿Por qué? Porque la tarea consiste, chicas, en elaborar dos diálogos. Yo les he enviado 5 videos. Supongo que la alumna delegada ha compartido con ustedes a través del WhatsApp esos 5 videos cortos que son diálogos. Por lo tanto, ustedes van a elegir libremente las preguntas y respuestas de esos 5 diálogos y sacan 2 diálogos. Bien, vamos a recordar con respecto a preguntas. Dice acá que para elaborar diálogos tenemos que hacer preguntas de toda clase con su respectiva respuesta. Por ejemplo, pregunta con el verbo to be y también con los demás verbos que emplean sus respectivos auxiliares. Claro, pues porque mire, una cosa es hablar del verbo to be y otra cosa es hablar de los demás verbos. Entonces, vamos a recordar con respecto a cómo se elabora. Licenciado, disculpe, no se le escucha. Un ratito. A ver, vamos a ver qué es lo que está pasando por acá. Aló. A ver, aquí según la computadora que yo tengo dice que está activado el audio. Sí se escucha, licenciado. Licenciado, sí se le escucha. Y esa claro. alumna de repente tiene problemas de internet, algo. Bien, a ver, entonces les estaba diciendo que, ya, ahí parece que me escuchan. Les estaba diciendo que para hacer diálogos, entonces tenemos que hacer preguntas. Empezamos recordando preguntas con el verbo to be. Muy bien. Entonces vamos a ver de que para hacer preguntas con el verbo to be, tenemos que utilizar las variantes. Si uno le quiere llamar auxiliares, también puede ser, pero son más, para mí son variantes, ¿no? ¿A qué me refiero cuando digo variante? Por ejemplo, para conjugar se emplea, pues, a ver un ratito que están entrando alumnos. Para conjugar se emplea am, ¿no es cierto? Se emplea is y también are. Estos tres en presente. En presente simple, ¿ya? Muy bien. Se emplea tanto para afirmar, negar y preguntar, ¿no es cierto? Eso ustedes lo saben. Y en tiempo pasado vamos a emplear was y were, esos dos, en pasado, ¿no es cierto? Eso lo saben, pero estamos recordando. Bien. Por ejemplo, si yo hablo en afirmativo, voy a decir I am a teacher. Muy bien. Ahora hablo en negativo, voy a decir I am not a teacher. Y si hablo en pregunta, a ver, acá está entrando Xiomara un ratito. Y si hablo en forma interrogativa,
Am I a teacher? Esa sería la pregunta. O por ejemplo, otro caso. Decimos, Susan is a student. Estoy hablando en afirmativo, ¿no? Estoy afirmando que Susan es estudiante. Luego niego, digo Susan is not student. Y ahora pregunto, ¿es Susan una estudiante? Y voy a hacer esto, ¿no? ¿Is Susan student? Como ven, estamos recordando cómo se elaboran preguntas, ¿no? Con el verbo to be. Por si acaso, para decir, ¿tienes hambre? Se va a emplear el verbo to be. A veces hay alumnos que piensan que se va a emplear este verbo que es tener. No. Para decir tengo hambre, no vamos a decir I have hunger. No, así no sería, ¿ya? Eso sería un error. Bien, entonces, pregunta, ¿tienes hambre? No se va a utilizar esto, por favor, lo borro. Se va a utilizar are you hungry? Y mire que para nosotros la traducción literal de esta pregunta nos parecerá fea. ¿Sabe por qué? Porque acá dice, ¿estás tú hambriento? Si tú buscas hungry, es hambriento. ¿Estás tú hambriento? Pero qué feo suena para nuestra traducción en español, ¿no? Pero ellos no están hablando español, están hablando inglés. Entonces esto lo vamos a traducir como hablamos nosotros. ¿Tienes hambre? Muy bien. Y si decimos, ¿eres casado? Are you married? Así. Are you married? Es, ¿eres casado o eres casada? No hay masculino, femenino como nosotros en inglés. Are you married? Suficiente. ¿Eres soltera? Are you single? Ahí dice eres soltera. ¿Tienes hijo? Bueno, para decir tienes hijo, ahí sí vamos a usar el verbo tener, have. Y va a ser de la siguiente manera. Do you have children? Do you have children? ¿Tienes hijo? Hijos, plural, ¿no? Hijos. Muy bien. Are you in love? Are you in love? A ver, alguna chica que me diga qué significa esta oración. Are you in love? O un chico. A ver, ¿qué significará are you in love? ¿Estás enamorada? ¿Estás enamorado? Claro. Estás enamorada o enamorado. Cualquiera de las dos formas, ¿ya? Muy bien, excelente. Me da mucho gusto. ¿Se dan cuenta cómo entonces para hacer preguntas tenemos que emplear el verbo to be? Pero en este caso, en do you have children no hemos empleado el verbo to be. Porque como dice acá, preguntas con el verbo to be y también con los demás verbos que emplean sus respectivos auxiliares. En este caso, este verbo have, que significa tener, si vas a hacer una pregunta a you, o sea, a tú, a una segunda persona, vas a emplear do you. Pero si vas a decir, ella tiene hijos, cambia, porque ahí vas a decir, does she have children? Does she have children? ¿Qué le parece? Muy bien. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Parece que todo está claro. Bien, seguimos. Por lo tanto, ante la pregunta, ¿are you in love? La respuesta va a ser yes, I am. Y si la respuesta es no, va a ser no, I am not. Igual si tú tienes hambre,
o eres casado, o eres soltero o soltera, la respuesta va a ser igual, ¿no? Yes, I am. No, I am not. Muy bien. Y si fuera en pasado, por ejemplo, si queremos decir, estuviste en la fiesta, entonces va a ser así. Were you at the party yesterday or last night? Entonces estamos agarrando esta parte de acá. Where, pasado. Where, ¿por qué? Porque va dirigido a you. Pero si decimos estaba él, was he at the party? ¿Estaba él en la fiesta? Bien. Ahora vamos a ver con los demás verbos, aunque aquí ya hemos puesto un ejemplo. Pero en el caso de los demás verbos, empezamos con la afirmación, porque un diálogo tiene que haber pregunta y una respuesta que no es pregunta, sino afirmación, ¿no? ¿Estás enamorado? Sí, no. ¿Eres casado? Sí, no. ¿Dónde vives? Yo vivo en Lima, etcétera, ¿no? Bien, entonces se tiene que usar también, aparte de los demás verbos que vamos a ver a continuación, se tiene que utilizar también en preguntas lo que se llama question word. Question word. ¿Qué cosas son estos? Question word son palabras para hacer preguntas. Bueno, así yo lo denomino. Podría ser también palabras interrogativas, porque al final es lo mismo, ¿no? Si decimos interrogativa es porque sirve para hacer preguntas. Question word, porque words es palabras y question es pregunta. Muy bien. Entonces, si vamos a seguir empleando un poquito más del to be, como por ejemplo, ¿de dónde eres? Entonces vamos a usar where, a ver un ratito, vamos a usar where are. Ahí está el to be, are. ¿Por qué are? Porque va dirigido a you. Where are you from? Eso es de dónde eres, ¿no es cierto? Y la respuesta va a ser en positivo. Yo soy de, ¿no? I am from Perú. O I am from Ica. No se olviden, por favor, que cuando se dice am, a ver, observe mi boca. Am, termina cerrada. Am. From. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque a veces, cuando estábamos en clase presencial, le decía a los alumnos que dijeran esta palabra y algunos decían I am, con boca abierta, I am. No, no. Tiene que ser con boca cerrada, I am. Hay una palabra en inglés que termina con boca abierta y es esta. Am. Am. Miren mi boca. Am. Si no, no sale. A ver, voy a decir am con boca cerrada. Am. No, me sale am con M. Bien. Entonces, por ejemplo, si yo digo esta palabra, esa tiene que terminar con la boca abierta. Can. Miren mi boca. Can. Si yo cierro la boca, me sale otra palabra. Come. ¿Qué palabra me está saliendo? Esta de acá. Que no se dice come, sino come, que significa venir. Bueno, entonces, how are you? A ver un ratito, por favor. Así. How are you? ¿Cómo estás tú? O ¿cómo estás? ¿No? How are you? Ahí también está el verbo to be. Pero también está un question word. How, where, hasta ahí estamos usando dos question word. Vamos a ponerle color rojito. Porque eso sirve pues para hacer preguntas, chicas. Chicas y chicos. Bien. La respuesta, how are you? Tú puedes decir, I am.
Esta es la más común, ¿no? I am fine. I am fine. Yo estoy bien. En realidad la palabra fine significa también fino, pero no vas a traducir yo estoy fino. Hasta nos da risa. Pero se traduce I am fine, estoy bien. O I am very well. I am very well, estoy muy bien. Bien, usemos otro question word que les va a sorprender tal vez a ustedes. What. Y vamos a emplear which. Les va a sorprender algo. Mucha atención. Estos dos significan para nosotros que o también cuál. Las dos palabras que están ahí, what y which, significan qué o cuál. Muy bien. Entonces el alumno va a decir, profesor, ¿y cuál voy a usar yo? Muy bien, te explicamos. What se usa para preguntas en general. Un ratito que está entrando Inés Pachas. ¿Ya? Y which, así suena, which, se usa para preguntas en particular. Ahora lo vas a entender, no te preocupes. Bien, la famosa pregunta, ¿cuál es tu nombre? Yo les pregunto a ustedes, respóndanme por favor. En la famosa pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿No? ¿Esa es una pregunta general o una pregunta particular? ¿Qué dice Iván Castillo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Será una pregunta genérica o particular? Genérica. Muy bien, Iván. Iván. ¿Cuál es tu nombre? Es genérica. ¿Por qué es genérica? Porque estás preguntando cuál es tu nombre de todos los nombres que existen en el mundo. ¿Cuál es el tuyo? ¿Ya? Pero si fuera particular, sería, por ejemplo, tú tienes, a ver, o un profesor tiene una anotación, 3 nombres de 3 alumnos. Tiene Jorge, Juan, Miguel. Y ve a un alumno, este es Jorge, Juan o Miguel. Le dice, which is your name? ¿Por qué? Porque está preguntando por esos 3 de ahí nada más. Eso es particular. ¿Me entiende? Entonces, ¿entendió la diferencia entre what, which? What se usa para preguntas en general. Which se usa para preguntas en particular. Por ejemplo, tenemos, supongamos, 2 libros en la mesa. Un libro rojo, red book, y un libro, a ver, un ratito, disculpen que están interrumpiendo. Hola. Hola. Ya, dentro de una media hora por ahí le mando el mensaje. Sí, ya, correcto. Sí, sí, por WhatsApp, sí. Ya, nos vemos. Ya, entonces mire, le estaba diciendo, a ver, vamos a admitir a, ya, un red book o un blue book. Un libro rojo, un libro azul. Inclusive un libro verde. Green book. Ya, muy bien. Entonces, tú quieres devolver un libro a un alumno, pero no sabes cuál es su libro. El libro rojo, el libro azul o el libro verde. ¿Ya? A ver, ¿qué van a preguntar? ¿Cómo van a preguntar? ¿Con what o con which? Para decir, what is your book o which is your book. ¿Quién dijo which? Cuba, profesor. Cuba Pariona, correcto, correcto. Así tendría que ser, which is your book. Claro, porque inclusive, de repente, un profesor tiene los 3 libros en la mesa para devolver a un alumno y le pregunta, which is your book? The red book, the blue book o the green book. Which? ¿Cuál?
Claro, de esos nada más. Pero si tú le preguntaras a un alumno por esos 3 libros con what is your book, está mal. Claro que se entiende la pregunta, está preguntando cuál es tu libro, pero para un gringo suena a sus oídos como que es una pregunta general, ¿no? Todos son pequeños detalles que existen en el idioma inglés, ¿ya? Muy bien, entonces ahora vemos, a ver, ¿nos da tiempo? Sí. Vamos a continuar con otros auxiliares. Hasta ahí habíamos empleado el auxiliar do y does, ¿no es cierto? Muy bien. Do es para you, cuando tú preguntas a you. ¿Y you quién es? Tú. O sea, cuando digo tú me refiero que si Cuba le pregunta a Lucía, Lucía se convierte en tú, en you, ¿no? Y le va a decir, por ejemplo, en español, a ver, le puede preguntar, ¿tienes novio? Do you have a boyfriend? Le va a preguntar con do. Do you have, tener, ¿no? Do you have a boyfriend? Y boyfriend es novio, ¿no? Muy bien. Entonces, pero si pregunta alguien a una segunda persona, pero por una tercera, ¿ya? Por ejemplo, vamos a suponer que Iván le pregunta a Cuba por Lucía, ¿ya? Le dice, ¿does Lucía have a boyfriend? ¿Does Lucía have a boyfriend? A ver, ¿cuál fue la pregunta en español? A ver, Cuba. ¿Cuál fue la pregunta, la traducción de esta pregunta? ¿Does Lucía have a boyfriend? Lucía tiene novio. Claro, muy bien, me da mucho gusto. Muy bien, correcto. Y luego viene este famoso did. Y el did, como ustedes ya saben, es para tiempo pasado. Mientras que do y does es para el presente y does es para la tercera persona, ¿no? Singular. En cambio, did es para todos. Did ya no tiene problema. Ella, él, tú, nada. De frente, did. Por ejemplo, si tú le quieres decir, a ver, tuviste o tenías o comiste, jugaste, miraste televisión anoche. A ver, ¿cómo sería miraste televisión anoche? Porque me doy cuenta que ustedes saben. ¿Eh? A ver, ¿quién me responde en inglés esa pregunta? ¿Quién elabora esa pregunta? ¿Miraste televisión anoche? A ver. ¿Cómo sería esa pregunta? Para el diálogo. ¿Eh? Ay, profesor, no sé cómo se pronuncia. Did you... ¿Cómo es el verbo mirar? Did you watch Nick? A ver, did you watch television last night? O sea, did you watch television Last night. Entonces, el verbo no ha cambiado nada, ¿no? No es como cuando yo dijera, dijera, ¿no? Yo vi una buena película. Yo vi una buena película en la televisión anoche. Estoy afirmando en pasado. Y a watch le he agregado ed. I watched. Y voy a decir así, ¿no? I watched a good film on TV last night. Estoy afirmando, no estoy preguntando. Acá sí ha habido una conversión del verbo, se le ha agregado ed. ¿Ya? Pero cuando se hace pregunta, el auxiliar manda. Este auxiliar did te indica que la pregunta está en pasado. ¿Ya? Y el verbo debe ir en su forma original. Cualquier pregunta, el verbo debe ir en su forma original. Muy bien. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Algo que tal vez no hayan entendido, que se aclare más. Entonces, miren, la tarea
va a consistir en lo siguiente. Va a consistir en que, como dice acá arriba, tarea de esta semana. Cuando tú descargues, solamente vas a encontrar esto, el resto nada. ¿Por qué? Porque vas a elaborar tus 2 diálogos. Esa es la tarea. Bien, tienes 5 videos que se te ha dado por WhatsApp para ver, copiar preguntas, cambiar nombres, cambiar detalles y elaboras 2. De los 5 puedes sacar 2. Una alumna me dijo cuando hicimos esta clase parecida, profesor, ¿y yo puedo hacer mi diálogo sin fijarme en los videos? Claro, yo veo los videos, pero copio no del video. Está bien, le digo, con tal que llegue bien, esté bien hecho, no hay problema. Pero los estoy dando una ayuda con esos 5 videitos. Ya, lo miran bien. Las preguntas que hacen ahí, ¿no? Son preguntas sencillas de la vida diaria, ¿no? Y sencillamente ves cómo está elaborada la pregunta, lo copias, le cambias nombre, ya sabes la respuesta. Y sencillamente, como dice acá, la tarea de esta semana consiste en hacer diálogos cortos. ¿Ya? En vista que no vas a poder hacer un diálogo en pares, o sea, con un compañero o compañera hablando, porque eso sería lo formidable, ¿no? Que en el aula hagamos hablar a 2 alumnos, pero bueno, no se puede, ya será cuando tengamos clase presencial. Lo hará solo, pero colocando nombre número 1 y nombre número 2. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tú puedes hacer así, ¿no? No voy a poner nombre, simplemente voy a poner 1, dices tú. A ver, 1 le dice, where are you from? Muy bien, ya lanzó la pregunta. Where are you from? Le dice a quién, al número 2. Y número 2 le responde, I am from Marcona. Supongamos. Muy bien. Entonces ahí ya empezamos con el diálogo, pero no me refiero que esas 2 van a hacer las preguntas, ¿eh? Ahora, este número 2 le dice, and you, y tú, ¿no? Y tú le dice, acá está la pregunta, and you, y tú, where are you from? Profesor, disculpe, no se logra visualizar lo que está explicando. ¿No se está escuchando? No se logra visualizar lo que está explicando, el ejemplo. Ah, también, si gusta, use estos ejemplos, no hay problema. Ya, entonces, lo que estoy explicando es cómo va a ir la secuencia, ¿ya? Where are you from? I am from Marcona. And you, where are you from? Entonces, número 1 ahora responde. Él va a decir, I am from Ica. I am from Ayacucho. I am from, etc. Y luego, este 1 le hace otra pregunta. Licenciado. Hola. Disculpe, licenciado, no se logra ver lo que está escribiendo. Ya, disculpe. Voy a compartir un ratito, por favor. Ya, al toque nomás tienen que decirme cuando no se ve, chicas. Bien, entonces acá dice tarea de esta semana. Acá está escrito en inglés que se pronuncia dialogues, y en español diálogos. La tarea de esta semana consiste en hacer diálogos cortos. O sea, 2. En vista que no vas a poder hacer un diálogo en pares, o sea, con un par, que es tu compañero o tu compañera, lo harás solo, pero colocando nombre, número 1 y número, etcétera, 2, ¿no? Se te enviará modelos. Ya se les envió los modelos, ¿no? De conversaciones o diálogos en inglés. En la clase en vivo se les explicará más acerca de cómo puedes hacer estos diálogos. Eso es lo que estoy haciendo en este momento. Bien, entonces, número 1, ya, a mí se me ocurrió poner 1, 2, 1, 2, 1, 2. El número 1 le pregunta al número 2, where are you from? Número 2 responde, I am from Marcona. And you, este mismo sigue preguntando, este mismo le va a preguntar al número 1, and you, where are you from? I am from Ica, etc. Y este 1 le va a preguntar al número 2, por ejemplo, le podría decir, ¿cuál es tu comida favorita? Ahí se le tiene que preguntar con what, ¿no? What is your favorite? Puede ser dish, plato,
¿Cuál es tu plato favorito? O comida, ¿no? What is your favorite food? Food es comida. Bien. Entonces, mira, ya está otra pregunta, ¿no? Ahora, esta pregunta exige una respuesta del número 2. El número 2 va a responder, my favorite food, o plato, si quiere decir plato, dish, is carapulcra. Mira, y carapulcra lo vas a poner en español. Porque no hay palabra carapulcra en inglés, pues, ¿no es cierto? No te preocupes en convertir, buscar en inglés. No existe. Ceviche es ceviche. Lomo saltado es lomo saltado. Tallarines, bueno, espagueti. Aunque espagueti es italiano, ¿eh? Ojo. Pero el gringo usa espagueti. La palabra espagueti me refiero. Ya, entonces, my favorite dish is carapulcra. Nuevamente, puede decir, and you, también. Porque eso es lo que se da en la vida real, ¿no? Si alguien te pregunta cuál es tu plato favorito, tú le dices cuál es y luego le preguntas, ¿y tú cuál es tu plato favorito? ¿Se da o no se da ese tipo de diálogo? O ustedes inventen. Acá estoy dando una idea. Ahora, borro número 1. En lugar de número 1, no quiero poner número 1, quiero poner, por ejemplo, Miriam le pregunta a, por ejemplo, a Gustavo. ¿Ya ven? Y la conversación, entonces, cambia entre Miriam y Gustavo. ¿Ya? ¿Me entienden? ¿Está claro? Entonces estoy siendo bien claro cómo va a ser los diálogos. Ahora, en estas 4 líneas, tal vez es muy poco el diálogo. Si le agrega 2 más, estaría bien. O 3 más, 4, etc. Pero 2 diálogos. O sea, uno de estos y otro. No vaya a pensar el alumno que un diálogo es una pregunta y una respuesta y ya está. No. Les digo esto porque cuando en la semana pasada les digo, hagan un texto, hay alumnos que me han mandado 2 líneas. Y eso no es texto. Le he puesto 13 de nota. Y 13, licenciado, pues, a ver, te escucho. licenciado, disculpa que le interrumpa la clase. Muy Licenciado, bien. yo le envié mi trabajo el día sábado, pero ahorita me estoy fijando que significa que dice no enviado. Bueno, cuando aparece no enviado, de repente porque está fuera de tiempo, No, o licenciado, fue el sábado. sencillamente dice, pero sí ha llegado. Más bien mándame en WhatsApp tu nombre y tu sección. Tú eres, bueno, eres de enfermería cuarto, ¿no? Licenciado. Nombre ¿Y y a yo quién voy le a envía? verificar y si no ha llegado te aviso. No, ¿A quién le envía licenciado, el lo que delegado? pasa es que cuando No, mandan mándame a el mí de frente acá archivo, en mi WhatsApp personal. Mi WhatsApp licenciado, personal, a ver, le doy mi número, 942. 942-593-912. Cuando hay así quejas específicas, ¿no? Porque el alumno se preocupa rápido, quiere saber si su nota, por ejemplo, ahí dice no enviado. Y hay que Licenciado, preocuparse disculpe, porque, ¿no es pero cierto? Entonces, me mandas a mi Fue que le WhatsApp, envié el profesor, sábado yo soy el alumno tal. Chicos, una cosa que no quiero enviado. decirles que identifíquense cuando me hagan un WhatsApp chiquito. A veces me mandan, profesor, no sé si he dado mi tarea, y yo no sé ni quién es, no me dan su nombre ni su sección. Bien, licenciado, entonces, ¿sí? perdón, a mí también me pasa lo mismo. Yo le envié la tarea el mismo día de la clase y me sale retrasada por 1 día y 16 horas. Y yo se la envié el mismo día la tarea, el mismo día de clase, en la noche. Ya, pero eso sí llega, no se preocupen. Miren, chicos, sí llega, pero ya es asunto del sistema, ya eso no depende de mí. Yo tienes que recibo, saber enviar aunque sea desde abajo tarde, sale para que lo vuelvan a enviar bien, claro, abajo de su plataforma. todo lo que Licenciado, llega, aunque sea tarde, yo lo reviso y igual vale su nota que corresponde. ¿Ya? licenciado, Hola. disculpe, licenciado, a mí también me ha pasado lo mismo, pero yo me di cuenta al día siguiente, pero ya se había vencido la tarea y justo le consulté al delegado y le comunicó a usted, por eso, licenciado, faltaba nada más confirmar el envío, Ya, pero ya ya tu nombre me dio, ¿no? A ver, dígame por Quispe favor. Chávez, Quispe Chávez, licenciado. Ya, Es la primera vez que me pasa eso, licenciado. y Disculpe. Chávez. Yo voy a buscar apenas termine, pero tengo que procesar la clase porque si no,
Se pone Doctor, lenta ya. cuando llega a pasar eso, solamente se van más abajito, ahí dice enviar, y ahí machucan el enviar y se envía, porque a mí también me pasó lo mismo, y yo hablé con una amiga y mi amiga me ayudó. Cuando tienen ese percance, tienen que publicarlo bien en el grupo de WhatsApp para ver cómo se les puede ayudar, para que no les pase eso. Claro, muy bien, muy bien. Me da mucho Compañera, gusto. compañera, sí, gracias. Recién me acabo de ver ahí, ¿está? Y sí, Sí, buena pues, idea, pero muchas así se gracias. va aprendiendo, chicos, no se preocupen, ¿ya? Muy bien. Claro, cuando ya hay cosas, yo por ejemplo, cuando verifico y hay un alumno que no ha puesto nota y tiene asistencia, yo me preocupo, yo llamo a la delegada, este alumno no ha presentado su trabajo. No, sí, etcétera, y me manda, ¿no? Pero si veo que no tiene asistencia y no tiene nota, normal, pues no es el alumno que no asiste. Lamentablemente a través del Zoom es un poco a veces dificultoso todas esas cosas porque no nos vemos, etcétera. Pero bueno, entonces chicos, yo creo que ya ha quedado claro cómo va a ser la tarea. Lo envían en esta hoja en blanco, sus 2 diálogos, y de esa manera tendrán su nota. La próxima semana va a ser cuestionario y les voy a explicar cómo va a ser el cuestionario. Ustedes quieren que les explique porque me llamó la tutora de ustedes, ¿no? Y me dijo, profesor, me dicen los alumnos de cuarto de enfermería que quieren que le dé una ayuda para que entiendan bien. Con mucho gusto le digo. Yo no quiero jalar a los alumnos, yo quiero ayudarlos. Así que en la próxima clase le voy a explicar cómo va a ser el cuestionario. Le voy a preguntar acá, así como estoy preguntando en este momento, a ver, si el cuestionario te viene con tal pregunta, ¿qué responde? Y alguien va a saber la respuesta. Si me dicen falso y es verdadero, yo le diré, no es falso. Y así, y les explicaré, aprovecharé en explicar la gramática porque de eso se trata, ¿no? Muy bien, chicos, de esta manera estamos terminando y voy a procesar la clase para ponerla en la plataforma. Muy bien, nos vemos pues, goodbye.